Bueno, evidentemente yo sí creo que la gran mayoría de periodistas de investigación nacemos con ciertas habilidades para alimentar y nutrir nuestra curiosidad, pero también hay como una necesidad viviendo en México de prepararse adecuadamente para hacer buen periodismo de investigación, ¿no? Yo crecí en una familia en la que mi madre era una feminista activista de los derechos humanos, era psicóloga, nos llevaba a las ciudades perdidas donde yo crecí en la Ciudad de México y me quedó claro desde niña que ser ciudadana activa implicaba cumplir con una responsabilidad efectiva que no tenía que ver con ser una buena persona, comportarse muy bien o con dedicarse como a las actividades de beneficencia, sino tenía que ver con implicarse a fondo en lo que sucede en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, bueno, yo crecí en una familia así, ¿no? Para mí ser activista de derechos humanos es una forma de ser ciudadana mexicana y mi profesión es el periodismo y las dos se conjuntan perfectamente. Desde la primera vez que yo escribí en un periódico en Quintana Roo hace casi 20 años, supe que esta era la profesión que yo quería ejercer el resto de mi vida. Haciendo un buen trabajo al convertirnos en eco de las voces de las y los demás, podemos verdaderamente tener un impacto social, ¿no? No es solamente la noción de la sociedad de saberse escuchada, de saber que puede participar en un diálogo de su propio dolor, sino además es como el buen periodismo social lo que hace es activa de manera como muy sistemática los mecanismos sociales para que la gente empiece a vincularse entre ellas. Yo creo que la primera vez que me quedó clarísimo que mi trabajo tenía un impacto directo en la gente, que fue muy sorprendente para mí, fue, híjole, debe ser hace unos 17, 18 años, escribí un artículo, un reportaje sobre la zona de los Chunes, la zona maya, en la que mientras Cancún estaba boyante con millones de dólares y la gente comprando autos nuevos y los hoteleros convirtiéndose en multimillonarios en dólares, la gente en esta zona maya se moría de hambre, es decir, había niños y niñas muertos de inanición como si estuviéramos en el África Negra. Entonces, cuando hice este reportaje, inmediatamente al periódico en el que yo escribía empezaron a llegar en ese momento faxes, todavía no, la gente no tenía correo electrónico de manera tan accesible, y gente empezó a mandar comida al periódico, y de pronto el Club Rotario local de Cancún empezó a organizar camiones para que los llevaran y me pidieron que yo les guiara a llevar estos camiones, ¿no? Entonces, bueno, fue como un shock para mí, pero lo hicimos y durante meses hubo tal cantidad de ayuda a esta zona que finalmente las autoridades decidieron implicarse de una u otra manera, ¿no? Y también fue la primera vez que recibí una llamada telefónica de un gobernador diciéndome que esas cosas no pasaban en su estado, que aquí no había hambruna, que era una exageración de mi parte, ¿no? Bueno, yo tenía un programa de radio en la radio local, en el Radio Ayuntamiento en Cancún, y hacíamos programas sobre violencia contra las mujeres y de pronto terminábamos el programa y en el lobby de la estación teníamos a 10, 11 mujeres pidiéndonos ayuda para saber qué hacer. Ya habían entendido que lo que decíamos era cierto, que sonaba lógico, pero ahora qué hacen con sus vidas, y no había ningún apoyo social ni estructural, digamos, para las mujeres violentadas. Y lo mismo sucedió con el SIDA. Empecé a escribir sobre el tema de VIH-SIDA, me especialicé como periodista con UNIFEM en África, con el área de UNIFEM en Nueva York, que nos llevaron al África para capacitarnos, y cuando regresé y empecé a escribir sobre estos temas, por supuesto, de pronto fue el boom, ¿no? Entonces, jóvenes que vivían con VIH-Sida empezaron a buscar, a escribir cartas, a pedirme que contara sus historias, y al final acabamos abriendo el primer albergue para personas seropositivas en Cancún, que aún hoy en día sigue funcionando, ya en manos de estos grupos de chavos y chavas que en ese momento estaban abandonados. El Seguro Social no les permitía la entrada en Quintana Roo, y el gobernador negaba rotundamente la existencia del VIH-Sida en nuestro estado porque todo parecía ser bello y hermoso, y por supuesto los hoteleros también lo negaron rotundamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me siento muy privilegiada de que mi trabajo haya tenido impactos muy concretos, directos y muy visibles, ¿no?